The Everly Brothers, lo que sonaba, Los Hermanos Sean Eternos, la banda de los años 50, y la canción All I Have to Do is Swim, todo lo que tengo que hacer es soñar. Tengo del otro lado al profe, ruidos mediante, pero presente allí del otro lado. ¿Cómo andás, Raúl? ¿Qué tal todo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Un saludo a la audiencia y sí, la verdad que lindo tema. Viejo, pero bueno. Viejo pero bueno. Sí, nada importante los sueños. Siempre decimos en el programa que el que trabaja y no sueña no vive, pero el que sueña y no trabaja jamás llega. Así que... Las dos cosas, soñar y después trabajar, hacerse cargo de traducir a la realidad. Podríamos trabajar en pos de un sueño, ¿viste? Sí, y es lo más difícil en la vida, ¿no? Traducir cosas. Vos podés tener grandes ideas, pero llevarlas a cabo cuesta. Sí, por ahí imitamos a los políticos, que creemos que el solo hecho de enunciarlo ya se cumple, ¿viste? Bueno, y viste que mucha gente cree que hay que decirlo para que pase, también. Ah, sí, los famosos decretos cósmicos, que mi amigo José, eso te podría explicar un rato. Sí, creer que alcanza a veces con el anuncio, y es solo el comienzo. Sí, así que bueno. Bueno, hoy tenemos como eje central a tres figuras importantes. Nos metemos con la historia vinculada a las personalidades, historia de individuos más que de procesos o de acontecimientos, porque uno de los pilares del día es Troilo, que nacía ya no sé hace cuánto, pero nacía un día como hoy. 1914, nació un día como hoy de 1914, él nació en el Abasto, y vivió ahí parte de la infancia. Primero era, creo que en la calle Cabrera y Anchorena, y después se mudaron a la calle Gallo y no, La Prida, una cosa así, no me acuerdo cuál es la calle. Había una calle, bueno, pero siempre en la zona del Abasto. Él se crió ahí desde 1914, así que a los 10 años más o menos en su infancia habrá comenzado a ver a Cobian, a varios músicos importantes. Ya desde 1903 se venía grabando Gardel, que Gardel no fue un cantante de tango, se destacó por el tango, pero Gardel cantaba folclore, casi estaba de vuelta de eso, cantaba un montón de estilos, pero el tango fue lo que más lo llevó a la cúspide, ¿no? Sí, la pegó con el tango, pero por ejemplo hay una película que la hizo la Universidad del Cine que se llama Fantasma de Buenos Aires, donde hay un malevo que viaja en el tiempo de la década del 10 a nuestro presente, en ese entonces 2013, y el malevo dice: ¿quién es este Gardel, ese gordito cantante de folclore? Así lo presenta. Sí, una excelente película, que dicho sea de paso, una de las tomas se hacen en una casa ahí de Avenida Los Incas, Sí. Ahí cerca de su barrio, por ahí. Cerca de Villa Ortúzar. Pero bueno. Sí, y claro, sí, cuando lo escuchan hablar, dice, ¿por qué hablas como Gardel? Dice, ¿quién es ese gordito que canta folclore? Claro. Lo que pasa es que, es verdad, Gardel llegó a ser obeso, pero fue el primero que incursionó en la ingesta de yogur para bajar de peso. Inclusive usaba anteojos y usaba con 2 algodones para... cuidaba mucho la figura, muchísimo. Tal cual como el que hoy conmemora por el Día del Bandoneón, es un poco injusto, ¿no? Porque si hay que reconocer en el mundo a alguien que mundialmente es reconocido, creo que es Piazzolla, ¿viste? Sí, Piazzolla, que hace poco tuvimos, si no me equivoco, su fecha de fallecimiento. Exactamente, pero claro, picó en punta de Pichuco, que lo tuvo dentro de su orquesta en su momento, inclusive le hacía los arreglos, y después llegó un momento que le dijo, bueno, pibe, yo hasta acá te puedo seguir, después, como diciendo ahora que una de las virtudes que tenía muy buena Aníbal Troilo era que era un tipo muy generoso con sus cantantes, con sus músicos. Es más, uno de los últimos que incorporó en los arreglos lo descubrió de casualidad cuando vio que iba a una presentación de un lugar y preguntó, ¿quién hizo esto? Y dice, bueno, Garelo dice, bueno, que lo llamó y le dijo, bueno, yo creo que ahora además usted componga para mí, ¿viste? Dijo a Garelo que Garelo es uno de los que se incorporó como músico tardíamente, en 1963. Pichuco comenzó, digamos, a tener, mamó el tango, por supuesto, con Cobian, con todos los que tenían en esa época de 1917 en adelante. En 1917 ya Gardel comenzó a grabar, y él tiene la particularidad que, por ejemplo, según él, si uno va a la épica, él a los, cuando vivía en la calle Cabrera, después de un tiempo que se mudó
a otro lugar. Él dice que a los 9 años, según él, a los 9 años fue al Hipódromo Nacional, que estaba en lo que hoy es la cancha de River. Era un hipódromo que ya en esa época estaba abandonado casi, y ahí toma contacto con el bandoneón, porque en la pista habían 2 bandoneones. Cuando se van a comer al asado los músicos, ahí se sube al tablado y agarra el bandoneón, y ahí se enloqueció. Y hay testimonios, hay 2, 3 autores que tomé yo que son muy buenos. Provitina, que es uno de los que más detalles marca, igual que Walter Piazza o Gabriel Soria, que son los 3 historiadores que, aún respetando los estilos académicos, investigan, citan, y dicen que ya después de esa épica, de ese relato, que él lo cuenta Pichuco, comenzaba ya a agarrar el almohadón y hacía como que tocaba el bandoneón. Y la madre, bueno, él había quedado huérfano de padre desde muy chico. La madre había tenido que colocar un kiosco para sobrevivir, y le decía, no, es un instrumento muy caro. Pero bueno, al poco tiempo abrió una casa, digamos, a muy poco tiempo se abrió una casa de compra y venta, y ahí había un bandoneón. La madre lo compró en cuotas, y creo que pagó la primera, segunda, tercera cuota, y después ya se mudó el dueño y nunca más lo reclamó. Y creo que fue el bandoneón con el que participó toda su vida. Viste que el bandoneón es un instrumento que, si es de buena línea y calidad, dura toda la vida. Y el gran problema de los bandoneones es que la mejor fábrica de bandoneones desapareció en los bombardeos de la Unión Soviética a Berlín. Exactamente, sí, porque el bandoneón es alemán, lo trajeron, lo hicieron para reemplazar al órgano y para hacer música. Bueno, hablábamos recién Piazzolla. Piazzolla, cuando lo conoció a Gardel, que era un pibe, pero en la infancia él se la pasó en Nueva York, lo escuchó, le dijo, yo toco el bandoneón. Bueno, vení, pibe, y tocá. Lo invitó a un asado. La anécdota más larga. Pero resulta que cuando tocó, le dice, bueno, pero vos no tocás tango. Claro, él aprendió en Nueva York con un maestro que le enseñaba música clásica. Claro. Porque el bandoneón tuvo esa finalidad. Bueno, Pichuco es como una prótesis que él tuvo permanente. El bandoneón lo hacía hablar, ¿viste? Sí, y para mí es el estilo más tradicional de bandoneón. Digo, uno piensa en el tango y piensa en este bandoneón como lo hace sonar Pichuco. Bueno, quizás más nuestras generaciones piensen en Piazzolla, ¿no? Pero... Exactamente, hasta yo me anotaría ahí. Pero yo recuerdo muy bien la crítica que se le hacía a Piazzolla, y uno de los que era muy crítico de Piazzolla era Aníbal Troilo, pero él sí era un tipo generoso con él, ¿eh? Era muy generoso con todos sus músicos. Igual, no, Raúl, Piazzolla, el que es amante de Piazzolla tiende a respetar mucho a Troilo. No sé si al revés. Antes, ¿te acordás que el que estaba con Pichuco? No era así. Yo recuerdo hasta en las novelas más famosas, Rolando Rivas, cuando lo invitan a Pichuco así como en parte, lo hacen participar de un bolo, como le dicen, y le preguntan ¿y qué opina de los tangos modernos? Y él le dice, yo creo que hay buenos y malos tangos, no que hay tangos. Bueno, es la época que el tango había comenzado a quedarse, ¿no? Sí, y eso que él, digamos, no tiene la formación que tenía Piazzolla. Piazzolla tiene una formación académica extraordinaria con la música. Pichuco, en todo caso, él toma clases en el barrio cuando le compran el bandoneón, pero eran músicos de paso, ninguno es un el único maestro que él tuvo, que fue reconocido, fue Mafia, ya en 1924 ya había comenzado a tener, nació en 1914, en 1924 ya participaba con algunas orquestas, y veían que tenía una buena calidad. Él toma clase en el barrio, pero las toma así nomás. Después llega a ser alumno del maestro Mafia, de la cual dicen que tiene unos estilos. Pedro Mafia enseñado de una manera brillante. De acuerdo a algunos autores, que especialmente Gustavo Provitina, considera que es un músico que conoce mucho, que decía que en la mano izquierda llegaba a tener ese estilo intimista, taciturno que tenía Pichuco, tomado de Pedro Mafia, pero que en la derecha, viste que los bandoneón son casi 2 instrumentos, uno en cada mano. Sí, uno a cada lado. Notas diferentes, sonidos diferentes, un sonido cuando lo abrís, otro cuando cierras, digamos, una nota cuando la abrís y hace lo mismo al revés, cambia la nota. Según el autor, ese sonido lo tenía de la mano izquierda en lo que era maestro Mafia, mientras que en la derecha se percibe, según él, el estilo de Pedro Laurens, un sonido más brillante, más vigoroso, más aguerrido. Dice, ese compendio de estilos lo lleva a Pichuco a llevar el camino hacia el tango moderno, ¿no? Donde el tango ya deja de ser
una cuestión de música para escuchar, para empezar a tener otro ritmo, ¿viste? Otra cadencia. Claro, entonces vos lo ubicarías en la primera ola del tango ya, Pichuco, en realidad es de la segunda, pues si nace en No, no es de la segunda oleada, es de la segunda oleada, ¿viste? Claro. Ese compendio de estilo que lo lleva él es lo que aporta, ¿viste? Es más, él participó en la segunda película sonora que se hace en el año 33, que se llama Los Tres Berretines, y aparece en el centro, él tenía 19 años, un pibe, él aparece en 2 escenas en el centro de esa situación, y dónde toma eso. Y bueno, hay que decir que también tempranamente, según Walter Piazza, rescata mucho que muchos de los maestros que estaban con él, que fue el primero que tuvo de renombre fue Pugliese y Bardaro, ¿no? Cuando empezaron a renovar el tango estos dos capos. Y fue una característica, también Julio De Caro le hizo un aporte importante dentro de la conformación que él tuvo, pero ya comenzó con ese maestro, fíjate, cuando Pugliese y Bardaro formaban una orquesta y ella participaba en eso, o sea, ya tenía talento desde chico. Digamos, en 1935 ya por eso digo que es la segunda ola, porque cuando en 1945, cuando aparece Juan D'Arienzo, donde el sonido del tango va cambiando, ¿viste? Ya no son tan lentas, para escuchar la música pasa a tener un compás, un ritmo diferente, es donde se muestra, y es donde él comienza a triunfar en un cabaret que es el Marabú. El dueño del Marabú hizo un eslogan diciendo Marabú, donde, digamos, todo con rima que se escuchaba, donde estaba Aníbal Troilo que escuchaba los mejores tangos que iba a hacer bailar, y el dueño lo promocionaba muy bien. En esa orquesta cantaba Francisco Fiorentino, que es otro elemento que él suma también dentro del que el tango, que es la etapa donde fines del 30, principios de los 40, comienza a ser digamos, el que dirige la orquesta más el cantante, ¿viste? Sí. Y en ese Marabú, cuando lo tiene a Fiorentino, que Fiorentino era él tenía un estilo muy particular, Aníbal Troilo, y él era sastre, y dentro de esa orquesta que él tenía había un judío que vendía telas, que era un violinista llamado Pedro Chapovsky, Chapovnik, que se llamaba, y eso hizo que, bueno, como conseguía la mejor estela, y el otro era sastre, bueno, se tenía esa orquesta de jóvenes, porque eran todos jóvenes, tenía un brillo particular, una cosa que brillaba por la elegancia y el estilo de vestir. Y había una frase muy común en Pichuco que decía, eso le cobró una identidad muy particular. Inclusive era un tipo que hasta, cuando dicen que cuando se sentaba se agachaba, parece que todos tenían el mismo color de media. Y cuando subían decía, viste, la frase, colinos muchachos, colinos, o sea, sonrían, viste. Claro, la famosa marca que era la única en esa época, ¿no? Me imagino. Estaba Colinos, Colgate, había otra marca ya estaba la otra americana, pero la más conocida la promocionó él, viste. Claro, claro. Bueno, estamos haciendo archivos porque esas marcas existen todavía. Sí, pero... Vamos a ir a manguearle algo. Y Raúl, creo que vos has comentado que Edmundo Rivero, ¿no? También arrancó con... Claro, Troilo. Finalmente, bueno, Edmundo Rivero, que había sido un sujeto que lo había... digamos, Edmundo Rivero lo había, el director anterior, lo había como casi echado, ¿no? Digamos, él tuvo varios cantantes, ¿no? Nadie, digamos, hay que decir que por ejemplo, en 1943, cuando Fiorentino canta Malena, empieza un estilo porque es la época que se forma esta dupla, el director con el cantante. Después lo tuvo también a Alberto Marino, a Pereira Ruiz, y cuando viene Rivera, nadie lo quería Rivero, porque él tenía un estilo muy muy grave, ¿no? Pero él logra darle una participación donde la voz de bajo que tiene, como cuando canta Sur, forma una forma exclusiva, única, ¿viste? Salgán, lo vamos a nombrar ya que está, Salgán lo había prácticamente echado, y él lo rescataba, era un tipo que tenía muy buen oído. Después, bueno, formó parte de lo que Pichuco, en esta segunda camada también forma parte, la segunda generación se va marcando, forma parte de lo que comenzó a ser después la decadencia del tango, ¿no? Sí. Creo que la década del 40 es el mayor brillo, pero hay un elemento a mediados de los 40 que va a condenar al tango. Ajá, pero los 40 y mitad de los 50 empieza la crisis, creo que con el bolero, después con el folclore en los 60 y ya con el rock en la segunda mitad de los 60 y los 70, ¿no? ¿Así lo explicarías?
Sí, yo creo que en el 40 lo que surge, comienza el tango a identificar, aparece el peronismo, la exaltación del peronismo, la exaltación de lo popular, el tango. Sí, Y, digamos, Troilo tenía un gran talento para componer con poetas, que no fueron muchos los poetas que él tuvo, pero con Pascual Contursi, que era el hijo digamos, con de Contursi, que Ignacio. era el hijo de Pascual Contursi, llegó a ser, Homero Mansi llegó a ser un amigo de él, un amigo con el cual se pasaban las letras y la música por teléfono, como también lo hizo con Discépolo, ¿no? Él era una bohemia, pero con digamos, lo que tenía Aníbal Troilo, que él tenía una bohemia, pero una bohemia, recuerdo a estos autores, que era una bohemia con los radares bien puestos a lo que sucedía en la sociedad en ese momento, y no una reivindicación nostálgica de un pasado glorioso y conectado él estaba muy conectado con la sensibilidad del pueblo. Por eso también y hay una cosa que siempre, cuando vos mirás, qué sé yo, va a agarrar, no sé, los medios como, ¿a quién le podemos pegar? Wikipedia dice que Troilo tocaba a la parrilla. Eso lo habrá hecho inicialmente. Tocar a la parrilla significa que no había un lineamiento, sino que con lo que aporta cada uno como un compartir, ¿viste? Sí. Primero que Troilo no tenía músicos improvisados. Él tenía una buena selección para elegirlos y los traía formados. Y segundo, no, él organizaba y componía todo, componía absolutamente todo, ¿viste? Claro, y se metía en el toque final y en el montaje, incluso al punto de la ropa, por lo que me has dicho. O sea, no No, con la dejaba... ropa, sí, cuando estuvo en el Marabú, por ejemplo, sí, repito, con el cantante y con el violinista judío, llegaron es más, él, tanto él como el cantante, tanto él como el cantante comenzaron a tener esos chalecos que lo reconocían, ¿viste? Francisco Fiorentino y Aníbal Troilo tenían un tipo de chaleco cruzado que identificaba y que era un diseño único, pero claro, porque las mejores telas las conseguía este violinista judío, que estaba ligado a la producción textil, por lógica, no sé, y Fiorentino era sastre, entonces él lo diseñaba, él le daba el diseño, el corte, copiando, por supuesto, un estilo de la moda, pero Claro, tenía eso. Y no, digamos, y él era, mira, hay muchos autores, por ejemplo, Piazza dice, él era un compositor, él hacía como hacen los escultores, viste que dicen que el escultor lo que ve es la piedra y cuando la talla va sacando lo que sobra. A él le podían traer todo, él sacaba lo que le parecía todo lo que le parecía que sobraba lo quitaba. Con todo respeto lo hacía, ¿no? sí, ahora, en ningún momento él fue decadente, ¿no? Digo, siempre fue alguien central en el tango. ¿Él la crisis del tango la sufrió o le pasó por el costado? No, él no la sufrió. Es más, se fue adaptando permanentemente. Porque te digo eso, él tenía una bohemia pero con los pies en la tierra, permanentemente conectado con la sensibilidad del pueblo, y era algo que no cualquiera lo tenía. Discépolo, que va a ser muy amigo de él, no tuvo esa particularidad. Discépolo se quedó por ahí. Empezó a hacer Pero, mordisquito y se sí. distanció. Digamos, bueno, ahí tenés. Aníbal Troilo no hizo lo de Discépolo. No se puso en un lado de la vereda. Claro, porque Él Discépolo siempre estuvo en el fue, medio de la calle, Gerardo. claro, de hecho muere de depresión, Discépolo en los 50, luego de la muerte de Evita, creo que no llega al 55, Discépolo muere al poco tiempo, no, muere después de eso, Sí, pero bueno. pero realmente muere de tristeza por la proscripción peronista y en cambio le encontró la vuelta a Pichuco para no quedar manchado o pegado, ¿no? al peronismo. Exactamente, él no tuvo un compromiso con eso. Discépolo va a ser una simbiosis del talento donde tanto uno como otro se pasa. Ellos se pasaban la música cuando estaba internado tanto Homero Mansi como Discépolo. Pichuco la música la pasaba por teléfono. Ellos hacían de la tecnología full. A veces Mansi internado también, igual que digamos Discépolo, uno le pasaba la letra y después Pichuco lo llamaba y le pasaba digamos, le pasaba ¿cómo es? La música, ¿viste? Claro, ahora estamos hablando los años 40 y 50, vos me dijiste, tenés esta figura Hasta el de... 53, porque fallecen en ese tiempo tanto uno que era muy amigo de él, Homero Mansi, un poeta extraordinario, y el otro que también, que era un talentoso, pero más contestatario y comprometido con las cuestiones sociales. Después va a venir, no sé, va a venir Cátulo Castillo con la última curda, que eso va a ser en el año 1953 más o menos,
ahí va a tener esa conformación, ¿viste? Y D'Arienzo, esa era mi pregunta. D'Arienzo decías que cambia un poco la música al hacerlo más bailable, pero ¿eso qué pasa, en los 40 o es más tarde, es más en los 50 y 60? Eso, a fines de los 30 y comienzo de los 40 cambia, y la música deja de que sea algo como ir a ver un concierto de una ópera o una obra, y comienza a ser algo más bailable, más de salón, más abierto. Y según Gabriel Soria, que es un investigador que analiza bien este tema del tango, y en eso podés encajarlo a Pichuco como referente, el comienzo de la decadencia popular en el tango se daría a partir de después del 55, después de la Revolución Libertadora, con la caída de Perón. Hay toda una época que comienza a ser borrado esto. Y después lo decías vos, el rock es una fuerte impronta con Big Hall y toda esa innovación. Y se comenzaba a alentar mucho la idea de que se termina instalando esa idea que lo popular, de que tanto había alentado el peronismo, era cosa de otra gente, de otra época. Entonces, y ahí es donde Aníbal Troilo tenía la genialidad, Gerardo, de ahí crea el cuarteto, por ejemplo, ahí crea el cuarteto con Grela, con Roberto Grela, y que era muy sencillo, él veía que ya no había dinero como para pagar, porque también las grandes orquestas hay que pagarlas, Gerardo. Cuando preguntan por qué no hay orquesta típica, digamos, como escala típica, la característica, bueno, pero hay que bancar todos esos músicos son caros. Claro. Y evidentemente la economía, él nunca dejó, igual Pichuco nunca dejó la idea o la intención de la orquesta, pero mientras tanto, con Grela hizo un cuarteto donde con 2 guitarras, un contrabajo y él con el bandoneón componían tranquilamente, y cada tanto hacía eso. Según a Walter Piazza, que es un investigador que marca mucho esto y cita hechos puntuales, él dice que él siempre tenía activa la orquesta, ¿viste? Y después, bueno, como te decía, en el 63 ya comenzó a incorporar a Gabriel Garelo, que es un músico más que recién conversaba, pero que él escribía. Y tenía unas composiciones, y lo descubrió Pichuco y lo adoptó inmediatamente, ¿eh? Era muy piola anexo, ¿eh? La anécdota es que era que lo escuchó y dice, ¿quién hizo esto? Garelo, ¿quién? Garelo, que trabaja conmigo, sí, lo llamó y le dice, bueno, usted ahora escriba para mí si quiere. Era muy generoso, y lo adoptó directamente, con un acuerdo muy piola, era muy generoso con sus músicos, con los que sobresalían. Cuando veía que el músico ya tenía que tomar vuelo propio, era muy amable. No así Piazzolla, Gerardo. No, sabemos que Piazzolla era muy desagradable, Gerardo. Era muy malhumorado, le gustaban los malintencionado. Mira, por algo Piazzolla siempre estuvo ligado al jazz, y los grandes maestros de jazz, yo lo cuento lo que estudié en la historia, no una opinión personal mía, porque no tengo conocimientos musicales en ese aspecto, pero tanto lo de jazz como Piazzolla era muy mal bicho. Sí. Y la última etapa de Pichuco sé que fue más experimental, y muchos dicen que el último Pichuco es el primer Piazzolla, así se suele decir, porque también los 60 y 70 hace cosas medio raras, musicalmente, no tan tradicionales, no bailables, ¿no? Ya el tango se pasa de vuelta a ser un género que se escucha y que no se baila, y ahí tengo entendido que hay un parecido. En eso hay un concepto que tenemos que superar, y este es el mejor medio para hacerlo, Gerardo. Mira, de acuerdo a mi maestro Martín Batista, que es uno de los bailarines con mucha noche europea acá, todos los tangos son bailables, ¿viste? Y eso fue una cosa donde le pegó. Y el tema de Aníbal Troilo y de Piazzolla son contemporáneos, Gerardo. Piazzolla y hasta Rodolfo Madero son contemporáneos. Esto es como cuando viste en historia, vos ves los romanos y los griegos, no es que cayeron los griegos y aparecieron los romanos, convivieron las dos culturas juntas. Claro. Acá pasa exactamente lo mismo, nada más que Aníbal Troilo se mantiene con ese estilo de orquesta y de música tradicional del tango, a pesar de que le hace innovaciones, ¿viste? Pero, por ejemplo, él nunca hubiera metido una guitarra eléctrica como hizo Piazzolla, ¿viste? Él no lo hubiera hecho eso. Sí, y en el 63, vos fíjate, era un tipo abierto, pero él estaba muy pegado al estilo, ¿viste? Y él hace, cuando vos, por ejemplo, ves, cuando él escribe muy bien porque era buen poeta también, a pesar de que es un de poeta, la Nocturna en mi barrio, que es lo que más se conoce de él y que lo que se usa, hoy nos vamos a cansar de escucharlo en varias radios, eso te muestra de que el tipo en realidad se queja de Piazzolla, pero también tiene influencia de Piazzolla, ¿viste?
Claro, y lo último que me queda preguntarte, Raúl, es si vivió también esto que llegó a conocer Pugliese, que es la gira internacional. Digo, Pugliese fue a Japón, estuvo en Europa, Piazzolla, bueno, se mudó a Europa y desde ahí se movió para todo el mundo, súper internacional. No sé, Troilo, si tuvo viajes, si visitó lugares. Sí, no con la notoriedad y el éxito de Pugliese, Gerardo, pero sí tuvo sus 15 minutos de fama, incorporó. Vos fíjate, hablando de corporaciones, no nombramos un músico que es muy de Troilo, alguien del colectivero, Gerardo. No, Castillo, estaba pensando, Roberto Castillo es el doctor. Goyeneche, Goyeneche. ese polaco de pelo largo, ese colorado, que cuando lo vio él dice, che, trajimos a un cowboy. Sí, yo te digo, todos los lunes juego al básquet en el polideportivo, que queda ahí en Kramer y Pedraza, y cuando entras al poli tenés una pintura de Goyeneche en la pared. Claro, mira, bueno, no sabía eso. Sí, sí, como referencia. Y bueno, y acá a 5 cuadras tenés la famosa pintura de Pugliese de MCL Records. Sí, eso, Pugliese, la vamos a empezar a incorporar para que nos traiga suerte. Sí. Igual que tenés en lo que es la estación... ¿A quién va a nombrar? No, en la estación Tronadora hay un vitró de Osvaldo Fresedo, ¿no? Otro tanguero de Villa Ortúzar. Sí, exactamente. Bueno... Pero yo, de todos modos, bueno, también vamos a decir, no tuvo hijos, se casó con una hermosa griega, que se casó por iglesia recién cuando murió la madre de Aníbal Troilo. Él se casó realmente cuando murió la madre de Troilo. No tuvo hijos, que fue una de las cosas que más lamentó mucho. Y el gordo se murió en el 75 porque hizo lo que quiso, ¿viste? Claro. Le gustaban todos. Es más, hay un tema muy conocido que originalmente se llamaba Los Dopados, porque el gordo, ¿viste? Era whiskero, de whisky nacional inclusive, ¿viste? Le gustaban todas, Gerardo. Y murió a los 61, digo, era joven. Claro, él murió el 18 de mayo del 75 de un derrame cerebral que le provocó los abusos del consumo, muchos infartos, ¿viste? De hecho, se habla que hasta tuvo y otras cosas más riquísimas, porque no la podrían decir por radio, aunque siempre fue apagado a su hermosa esposa, su pocholita, como le decía él. Pero fue un sujeto que era bien porteño, Gerardo. ¿Es verdad lo de la rinoplastia, es verdad o es mentira? Sí, hay autores que lo sostienen. Walter Piazza lo nombra, Gabriel Soria también. Y da la casualidad que hasta los más diplomáticos, como vendría a ser este autor que no puedo acordar el nombre, Gustavo Provitina, que tiene muy buen oído como historiador, también consideran que que se habló de una cirugía nasal porque era un tipo que tenía grandes aspiraciones, ¿no? Bueno, claro. Por eso no nos tiene que sorprender cuando uno escucha las 2x4 a los viejos maestros de tango que todavía están vivos, no sabes cómo, ellos nombran eso. Sí, lo nombran, es cierto. No dicen la palabra, ellos dicen, sí, fulano tenía ese problema, pero cuando dicen eso, bueno, estamos hablando de la cocaína, ¿viste? Bueno, y se salvó del Rodrigazo, de la hiperinflación, de los 90, del 2001. Sí, lo que es una pena. También que ojo que decir una cosa y acá están las tendencias, ¿no? Es muy probable que lo haya conocido personalmente a Piazzolla se haya inclinado por D'Arienzo, que era un gordo muy agradable. Pero porque, el Congreso Nacional hizo que el 2005, el natalicio de Aníbal Troilo lo convirtió en el Día del Bandoneón. Pero hay que reconocer que si vos querés buscar en el mundo, lo que se posiciona como tango es Piazzolla, no es Aníbal Troilo. Sí, es cierto. Aníbal Troilo es como el rock nacional, es algo que ya fue, ya pasó, es algo arcaico. Piazzolla es vigente, es de una inmediatez instantánea, vos lo tenés. Es más, vos hablabas de danzar. Mira, Martín Batista, que es a quien le mando un gran saludo porque es uno de los mejores maestros de danza que hay acá en Comodoro, y no lo sabemos valorar, él te decía, todos los tangos se bailan y te lo demostraba. Como los maestros, buenos maestros de karate, el buen maestro de tango te demuestra con los hechos, ahí en la cancha, ¿viste? Y hay una cosa que siempre se decía, que Piazzolla no lo querían porque sus tangos no se podían bailar. Y ahí a Piazzolla le llegaban a insultar en la calle, a quererle pegar a veces. Pero resulta que cuando se hartó y va a Europa, comienza a ver que en todos lados se hacían, está bien, mucho tango de escenario, no de salón.
pero con las danzas, todas las coreografías, todo el ballet de danza que se hace con el tango se hace con música Piazzolla. Que él mismo decía, ¿cómo puede decir que no se baila? En todos los teatros de Europa se está bailando con mi música. Exacto, así que eso queda debidamente corregido a partir de lo que comentaba. Y queda claro que ese tango que vemos es un tango de exhibición. ¿Qué es lo que pasa? En el flamenco los españoles te dicen lo mismo. Claro, no, dicen, cotidianamente... Eso de cigala y tomatito y todo. Y camarón, dice, eso es de exportación. Dice, el flamenco es otra cosa. Raúl, bueno, el tango pasa lo mismo, el tango se lo camina, Gerardo, no se hace tanto 8 cortes y quebradas. Tanto show, exacto. El tango es lo más parecido a hacer el amor, porque el bailarín tiene que lograr que el acompañante entienda lo que vos querés hacer, ¿viste? Claro, porque es de a dos, es una danza de a dos, ¿viste? Te propongo una tanda y volvemos con algún otro tema que nos haya quedado. Tenemos 12 horas, 8 minutos en todo el país. Estamos charlando con el profe de Historia. Homenajeamos en el Día del Bandoneón el natalicio de Aníbal Pichuco Troilo, su nacimiento y parte de su vida. Ahora hacemos tanda y ya volvemos con más. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Regresamos, seguimos tras la tanda, estamos charlando con el profe recorriendo los temas históricos de este día, personalidades fundamentales del siglo XX, ya lo hicimos respecto a Pichuco Aníbal Troilo y tenemos dos figuras más. Estoy pensando, me parece que no son del siglo XX, ¿o sí, profe? Pisurno y Chorrarín. Bueno, digamos, uno iba a nombrar a Chorrarín, José Luis José de Chorrarín, que para saber bien por qué tienen avenida ustedes ahí. Ajá. No, porque fue, hoy fallecía, digamos, en 1823, y lo cito porque es un sujeto que nació en 1757 en el seno de una familia muy prestigiosa de la sociedad porteña colonial, que tuvo su primer estudio en conventos regulares, pero que tuvo una participación política muy importante entre dos bandos muy difíciles, ¿no? Él fue en 1780 fue ordenado presbítero y comenzó a ejercer la docencia, y justamente, viste que en todas las decoraciones que hay de lo que es el proceso de emancipación se ven muchos sacerdotes, porque aportaban, los abogados todavía no eran eran muy abocados a las artes de las letras, pero el que tenía, no sé si por la teología o qué, tenía una gran capacidad de negociación, eran los sacerdotes. Él fue uno de los que participó activamente en todo este periodo y generó una impronta dentro de lo que fue el Congreso de Tucumán para poder que salga adelante lo que hablábamos ayer, ¿no? Sí. Fue rector del Colegio San Carlos de Buenos Aires y director de la Biblioteca Nacional, a la que le donó toda su biblioteca, en una época que hoy en día parece una pavada, ¿no? Porque los libros que a veces nos acordamos cuando no sabemos dónde ponerlos. En esta época era como tener internet. Bueno, toda su biblioteca, él, digamos, sin ningún tipo de reparo, la donó a la Biblioteca Nacional, y fue un representante de Buenos Aires del Congreso de Tucumán cuando se declaró la independencia, pero yo no sé si es por su formación, como decían algunos, el éxtasis de teología, o el docente. Yo creo que tiene que ver el docente, tuvo la capacidad de buscar un elemento negociador permanente, ¿viste? No meterse como el obispo Lué, que trató de fanatizarse por un solo lado. No nos olvidemos que 1816 era la época donde el deseado Fernando VII, católico por antonomasia, consolidó y solidificó esta idea del Dios, la patria y el hogar que te enseñan en el ejército. Acá toma su semilla. Bueno, él tuvo una visión mucho más amplia, mucho más abierta. Tuvo incidentes polémicos ocurridos con la cátedra de filosofía, que fue la que abrió Chorrarín como para dictarla, ¿no? Estamos hablando de 1783, una época
que no era fácil entrar en el Real Colegio de San Carlos, una filosofía que se despegaba de los cánones religiosos, ¿viste? Sí, que si no me equivoco era aristotélico tomista el eje. Exactamente, sí, pero te digo, yo lo que veo muy raro en esta época, un tipo con un criterio tan abierto, ¿viste? Claro, ahora... Y en la Revolución de Mayo le generó muchas enemistades, antipatías. A lo largo de todo su rectorado tuvo grandes problemas para poder ejercer la docencia, y en la zona de Álzaga, que era el primer voto hasta 1809, estuvo recluido, ¿no? Porque lo que buscaba en realidad era conciliar las partes, ¿no? No se olvidaba que Martín de Álzaga, más allá de ser un esclavista, un comerciante, un vasco bastante duro, recordaba por ahí su participación. Después, presentó un programa político de la primera junta, lo cual es un aporte importante. Yo lo que veo que es un sujeto que desde la sombra, no es que majábamos la botonera, pero que hacía los aportes, ¿viste? Tanto en la Asamblea del Año 13, tanto en la época donde se generan la primera junta, él aporta proyectos políticos, ideas, no solo manejadas desde la torre del dogma, sino con los pies en la tierra, ¿viste? Sí, entonces, y los últimos años, ya disuelto el Congreso, renunció él a todos sus cargos públicos. Eso que te habla que tampoco era el político de la actualidad que se trata de perpetuar para mantener los privilegios. Él, de los últimos años de vida, lo hizo desde el renunciamiento, desde casi el ostracismo. Cuando se disolvió el Congreso, él, renunció a todos sus cargos públicos, inclusive al rectorado del colegio y la presidencia de la biblioteca, que eran dos lugares que él más quería, y se dedicó a sostener el convento de los dominicos, y fue un sujeto que se ganó un enemigo muy peligroso, que era Bernardino Rivadavia, ¿viste? Que era alguien con el que había que cruzarse, Gerardo, en esta época. ¿Viste? Era un sujeto. Rivadavia estaba obsesionado por el criterio que tenía justamente Churruarín, y era un sujeto que entendía que había que tener, como decía un obispo, no el riojano, que no lo quiero nombrar, que es tener un oído en el pueblo y el otro en el evangelio, en ese orden. Bueno, como Pichuco, ¿no? Que siempre mantenía el oído en el pueblo. Exactamente, que si no se ponía ni en una vereda ni en la otra, sino que se ponía en el medio. Claro, nada más que en este caso, en el evangelio, Pichuco en el bandoneón. Con el tango, con la música. Con la música. El tango puede ser abierto. Lo que pasa que, Piazzolla, a diferencia de Mederos, él se sentía un profeta del tango. ¿Viste? En cambio, Pichuco decía, no, está todo inventado, se puede mejorar, ¿viste? Nada más. Bueno, y me queda claro que Churruarín tampoco se ponía en ese lugar de profeta. Sí, pero me llama la atención porque estamos hablando de un sacerdote, ¿viste? Sí, es cierto. Ahora, vivió 66 años, no está mal. Sí. Y después me da la impresión que el tipo quería que sigamos siendo Provincias Unidas del Sur. O sea, le debe haber molestado mucho en 1820, le debe haber hecho mal esa anarquía de ese año, y quizás por eso se corrió de la política. Y lo que pasa es que Rivadavia lo tomó como un traidor, porque te mando como representante de Buenos Aires y me estás hablando de un federalismo solapado. Claro. ¿Viste? Te alejás del centralismo que no tiene que perder Buenos Aires. Eso le ganó enemistades a Rivadavia. Está bien que después Rivadavia lo pagó, ¿no? Porque a Rivadavia le llegaron a pegar en la calle después la gente, ¿eh? Sí, bueno, lo que tuvo Rivadavia es que quiso hacer muchas reformas de la iglesia que no pudo hacer, que no consiguió los votos. Sí, por ahí cuando se ve la vida personal de Rivadavia se entiende un poco, la vida de la hermana y todo eso, se entiende eso, pero no hay que ponerse ni un extremo ni el otro. En este aspecto, lo que hizo Churruarín es buscar el justo medio, era muy religioso, ¿viste? Bueno, y tenemos también a Pisurno para recordar en este día. Sí, ese sí es del siglo XX, y justamente se lo conoce porque es un sujeto. Ahí tenés otro que se puso, hoy nacía en 1865, él murió en la década del 40, ¿no? El 20 de marzo del 40. Pisurno fue un sujeto que, Pablo Antonio Pisurno, porque hay tres hermanos Pisurno, que los tres son educadores, fue un educador argentino que sentó los fundamentos de un sistema nacional de educación primaria y cuenta con una trayectoria profesional interesante. Él es un sujeto que buscaba la formación de docentes. Él estuvo desde 1909 hasta, diríamos, desde 1800, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, llegó a manejar el rectorado, El informe Pisurno
que presentó el Ministerio de Instrucción Pública, en el que detallaba la manera histórica que todos los planes y métodos de estudio aplicados en el país hasta la fecha debían proporcionaban una reforma global, ¿viste? Y chocó con Ramos Mejía, ¿viste? Ese fue el gran problema. Porque era un sujeto que tenía una visión también desde la educación, consideraba que el alumno era un elemento participativo desde el punto de vista general, no solamente volcar. Esta idea de la pedagogía bancaria, que el alumno es el que no sabe y el maestro el que sabe, y el alumno es un sujeto al que hay que depositarle conocimiento para ver qué resultado, él justamente estaba opuesto a todo eso. Él decía, no, el conocimiento se construye, como decimos en la actualidad. Él de 1909, él hizo una gran carrera de la docencia, ¿no? Él en 1882 se recibe de maestro. Hay una anécdota que dice que cuando estaba estudiando veía que un grupo de sus compañeros iban para arriba y dice, ¿por qué se van? ¿Qué se van a ser maestros? Y dice, bueno, yo también quiero ser maestro. Típico de todos los hijos de inmigrantes, ¿no? Que se buscaba ser maestro porque el docente era aquel que transmitía el conocimiento y era el primer paso. Yo lo digo como hijo de camionero, ¿no? Que es el primer elemento de movilización social que te produce el estudio, Gerardo, ¿viste? Sí. Y chocó con Ramos Mejía porque, por ejemplo, una de las cosas que no está de acuerdo Ramos Mejía era, él no aludía tanto a este acérrimo manejo nacional. Él estaba en contra de todos los feriados que se daban porque dice, es más, todos los que no asistían, estaba recuperatorio porque no asistían, y estaba en contra, por ejemplo, le tocó en 1910 demasiados feriados que perjudicaba la formación de los que iban a ser docentes, y él le daba sistema recuperatorio que en esa época no era consentido ni permitido por este tipo de ministerio. Sí, te digo, es todo un debate, ¿no? A mí a veces me hacen mal los feriados. A veces te descalibran, te frenan, perdés. Eso lo que él veía, dice, él atendía más a la producción, muy bueno el ejemplo que hiciste, Gerardo. Él lo que se preocupaba era, primero, que quería un docente integral, Ajá. No normalizado como Sarmiento, pero sí un docente integral. Es más, él trajo de Suecia la idea de, en esa época era la actividades que hoy en día le dicen extracurricular, pero no las extracurriculares payasescas que hacen hoy en día, donde hacen un taller de murga y creen que le estás aportando algo. La murga está buena, pero enseñarle algo más útil. Él lo que aportaba, por ejemplo, trajo, que todavía crean que en el edificio Pisurno, en el Palacio Pisurno está todavía, creo, él trajo la carpintería. Claro. Lo tomó de Loz en un viaje que hizo a Suecia e incorporó que el maestro no solamente tenía que transmitir conocimientos intelectuales, sino criterios prácticos. En ese momento la carpintería lo que más se ajustaba desde el plano de vista de la construcción o la construcción de muebles, ser ebanista o ser constructor. Digamos, él aportaba y decía que un docente tenía que tener eso, y chocaba con los criterios, por ejemplo, cuando en 1910 él comienza a incorporar la obra El Corazón, que es una obra que Ramos Mejía decía que tenía que sacar eso porque hablaba, primero que era un italiano que había hecho un libro y hacía que al final se elogiara más Italia que al acervo argentino. Era una época que estaba muy fuerte eso, y él decía que no, lo que trataba de buscar es el valor del afecto que transmite el libro. Sí, él ahí estaba pensando en nuestra tradición de la educación y en algún punto la obsesión de Sarmiento era leer y escribir, la de Alberdi la educación técnica, la instrucción en la materia, y un poco acá en Pisurno noto una síntesis de esas dos tendencias. Porque... Exactamente, yo creo que es el producto de la evolución de la docencia, donde tiene que estar un equilibrio en estas dos cosas, ¿viste? Claro, y bueno, y Ramos Mejía le sumó la liturgia patriótica, el acto, el feriado, que de hecho, no sé si sabías, pero comentan que Ramos Mejía se reía de lo que él mismo proponía, como que él sabía que era medio... Era poco serio, así que como que no lo tomaba muy en serio la propuesta que hacía, ¿viste? Claro, pero ¿por qué lo sostuvo Ramos? Porque en su opinión era la mejor manera de argentinizar. A él le parecía medio una payasada los disfraces patrios de pintarse la cara con betún y todo eso, pero el tipo decía, es la que nos queda para que esta gente sea argentina. Y ganó, ¿no? Lo que ocurría, pasa lo que pasa hoy en Comodoro, o cuando vas a un colegio. Yo lo digo como docente. Yo te digo la verdad, yo he tenido cursos que quitando 1 o 2, y que inclusive eran chilenos, el resto son todos de afuera, creo. Sí. Y por ahí, Buenos Aires se vio en esta época, en 1900, completamente invadido se sintió, ¿viste? Cuando él ocupa en 1900 el cargo de inspector general, Ramos Mejía estaba
a full con esta idea de la construcción de las identidades, pero se habían pasado de rosca. Él consideraba, primero, un pacifista, decía acá el conocimiento no tiene por qué estar ligado a lo bélico, que estaba muy fuerte. De hecho, lo último que termina de chocar mucho con Ramos Mejía es que una de las cosas que hace, dice, cortémosla con los periodos y le interrumpe el proceso de aprendizaje al docente. Porque es importante que el docente es un reproductor del conocimiento, pero también del proceso de socialización. Entonces tiene que tener no se puede cortar en la currícula esto. Incorporó lo que era la educación física, las actividades prácticas, repito, él la carpintería la sumó, y sacó cosas de esto de defensa de la patria. Por ejemplo, el primer choque que tuvo con Ramos Mejía, que él hizo retirar lo que en 1910, cuando se hizo retirar lo que hacía 20 años habían donado, que eran los Mauser, ¿viste? Pero ¿para qué estaban los Mauser? Para que se practicara tiro al blanco. No, ¿pero qué, en la escuela? En la escuela, señor, en la escuela que él enseñaba, desde ahí se practicaba tiro al blanco porque al sujeto... Claro, es una época que hay que entender bien. Si hay dos elementos que consolidaron la argentinidad, fue la escuela y el servicio militar. Claro, bueno, y todavía... el servicio militar se incorporó... Y esto es antes de la Primera Guerra, Raúl, ¿no? También exactamente. Bueno, ahí está el quiebre. El problema. Él digamos... Él cuando forma la escuela, lo que después, digamos, cuando en 1909 y 1911 dirigió la Escuela Normal de Profesores, la número 2, que después se va a llamar Mariano Acosta, él tenía un criterio propio lo que tenía que ser el docente, ¿viste? Tanto en el tipo de sociedad que queríamos, y quería sacar esa idea belicista que se tenía en esa época. Sí. Y bueno, lo último que terminó chocando, por eso se tuvo que ir, fue que a pesar de todos los honores y prestigio que tuvo, es que él se hizo retirar los Mauser que tenía el colegio. Dice, no, acá no puede haber armas, ¿viste? No. Y ahí ya está, ya los... Sí, ahí hasta acá llegó mi amor, ¿viste? Él en 1911 lo saca porque implementó, porque él implementó la escuela, los rituales escolares, la efeméride, los puso en práctica por primera vez en el patio de una escuela para conmemorar el 25 de mayo, pero no exaltando esto que nos quedó del con todo respeto lo digo, esta figura de Villiquen, ¿viste? De Villiquen, lo que es lo que por esa razón hoy en día nadie quiere saber algo de la Revolución de Mayo, Gerardo. Sí, lo vemos como algo aburrido, sí, tedioso, pesado, el negrito vendiendo mazamorra, ¿viste? Freni y Beruti repartiendo alegremente cintas de colores. Y en realidad fue una etapa que fue una permanente negociación, una cosa una vorágine muy grande dentro de la política, ¿viste? Pero culpa de esto. Él le dio una impronta diferente y bueno, repito, terminó chocando cuando él hizo sacar todos, cuando sacó los Mauser, se consideró que bueno, que se había excedido en su gestión, lo cual me parece una locura, hacer una escuela, Gerardo. Sí, hoy en día es una locura. Estaba mirando que el famoso Palacio Pisurno se llama así por la calle es Pisurno, el palacio... Claro, la calle pues bueno, está hecho en él. Eran 3 los Pisurnos, pero él es el que estamos renombrando a Pablo Antonio Pisurno, sí, que dejó fundamentos en el Sistema Nacional de Educación Primaria, que es muy importante, Gerardo. Es el primero que lo hizo y no se equivocó. Si hay que mejorar algo en una sociedad argentina, más allá de la educación que tanto dicen los políticos, no les importa un pepino ni saben un carajo, es que hay 2 elementos fundamentales en aprendizaje, el jardín y la primaria. ¿Viste? Sí, es cierto, porque son el punto base. Es la base, es el cimiento, son las zapatas que van a sostener el edificio del conocimiento que va a tener el sujeto. Y lo digo, eso que yo soy profesor, a mí ya me cae un sujeto socializado, pero el nivel inicial y los primeros años de escuela primaria que no deben ser interrumpidos, que se deben sostener, que tiene que haber una continuidad, ¿viste? Y eliminar bueno, ya no existe más esto que la maestra de segunda mamá y que mi escuela mi otra casa, esa psicofamiliaridad tiene que ser llevada por lo psicoinstitucional. Eso fue algo que presentó el informe Pisurno, tiene esa característica dentro de cualquier Ministerio de Instrucción Pública de la época, ¿no? Claro, así que bueno, profe, gracias por esta historia de Pisurno, ignorado, no tan presente en esa tradición. Y bueno, como saben, el Palacio Sarmiento queda en la calle Pisurno, es por esta figura que acabamos de nombrar. Y sí, lo más importante son esos primeros momentos de la formación.
Lo demás terminan siendo detalles de esas bases, porque también es el momento en el que aprendes a vivir en sociedad, ¿no? Que es lo más importante también, saber. Que la escuela es eso, el proceso de socialización secundaria, que es donde el sujeto aprende a abstraer roles, donde yo soy fulano, pero no soy el único fulano, hay otros fulanos, donde aprendes a abstraer roles, donde aprendes que lo que te une es la tarea y no el afecto solamente, que es cierto que no se puede aprender lo que no se quiere, pero hay que entender que hay que saber sostener roles y respetar normas y pautas de trabajo. Eso fue lo importantísimo que vio Peyurno y es lo que más hay que hacer hincapié en la educación primaria, Gerardo. Sí, es lo que no hay que perder a toda costa. Pero para nada, y para colmo hoy en día está todo tan en decadencia con eso, Gerardo. Sí, estamos muy mal en lo que es la educación pública especialmente. Profe, te agradezco esta charla, nos reencontramos mañana para seguir recorriendo efemérides históricas. Que tengas buena tarde y abrigate mucho. Que tengas un buen día, Gerardo.